creyente, aunque esté lleno del Espíritu Santo, no está exento de enfrentarse a la tribulación, a la persecución o la misma muerte por el testimonio de su fe. Los cielos se abren para dar la bienvenida a aquellos que han dado su vida por el Señor. Esos siervos, ¿verdad? Que no escatimaron su vida, no escatimaron lo que ellos tenían que pasar, solo lo que querían era poner el nombre alto del Señor, exaltarlo a Él y que la gente conociera el Evangelio, la palabra verdadera. Tenemos que cobrar valor para hablar del Señor, aún en frente de amenazas de muerte. Hermanos, vamos nosotros también a enfrentar persecución, quizás no al grado, ¿verdad?, de los apóstoles y de los siervos de Dios, pero sí van a haber situaciones desagradables, incluso con nuestras propias familias, donde van a rechazarnos solo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar preparados, porque no podemos dejar que eso venga y traiga desánimo a nuestras vidas o que nos quite donde estamos firmes sobre la roca. Porque sobre todo es esa fe que tenemos en el Señor que debe de crecer día tras día. Nadie puede venir a decirnos una palabra diferente de la que ya está en el Evangelio, que dijo el apóstol Pablo. Es anatema, no le pongas atención. Incluso si yo que he predicado tanto la palabra te vengo y te digo otra cosa, no me pongas atención a mí. Qué poderoso es eso, ¿verdad? Saber que solo la palabra verdadera es la que está escrita y que nos ha dejado nuestro Señor aquí para nosotros en la tierra. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos capítulo 7 versículo 59. Esteban fue el primer mártir de la iglesia de Jerusalén. Era un hombre de buen testimonio, dice la palabra. Era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Wow. Del Espíritu Santo y sabiduría, dos cosas que como cristianos nosotros tenemos que anhelar todo tiempo, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría que viene de parte del Señor. Poseía una gran dosis de fe y estaba, dice la palabra, lleno de gracia y de poder. Y este hombre era un hombre humilde. La clave de él, de su vida, hermanos, era la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Eso era un hombre que se rindió a los pies del Señor, de nuestro Maestro, y que de verdad fue lleno de la presencia del Señor. Esteban, cuyo nombre en griego, Estéfanos, significa corona o diadema, fue uno de los 7, dice la palabra, los 7 varones que sirvieron para aliviar la pesada y compleja agenda de los apóstoles. Solo para servir las mesas tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Porque no nomás iban ellos, ¿verdad?, a servir mesas, iban también a impartir de lo que el Señor les había dado a ellos. Dice Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de fe. Plerei pisteos es una expresión que denota la abundancia de fe de Esteban, que abarcaba sus hechos y las creencias que él tenía. Esteban no era una persona que solo predicaba la palabra, era una persona que caminaba la palabra. Era que con hechos las personas podían ver que lo que él predicaba es lo que de verdad él vivía. Qué precioso es eso, ¿verdad? Muchas veces dice la gente que no es la Biblia que van a leer los inconversos, sino que somos a nosotros que nos van a leer. Van a ver nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras y van a decir, ciertamente esa persona es de verdad una persona de Dios, una persona diferente. Se mira la persona que está llena del Espíritu Santo, hay algo diferente en usted, en mí, gracias al Señor. Solo porque Él le ha placido, nosotros hemos rendido nuestra voluntad a los pies de Él. En la iglesia de Jerusalén no se hacían las cosas a la ligera. Todo lo que se decidía estaba bajo la guianza del Espíritu Santo. Ellos oraban. La iglesia primitiva era oración, 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 oración y más oración. Cuando el Espíritu Santo hablaba, ellos obedecían, porque ellos sabían que toda la verdad iba a venir de parte del Espíritu Santo. Ellos conocían la palabra. Nosotros conociendo la palabra, ¿cuántas veces, hermanos, fallamos en creerla?
fallamos en, ¿cómo le digo?, implantándola en nuestras vidas, haciendo la verdad conforme. Yo siempre cuando algo pasa, yo digo, Dios, pero ahora estoy reflejando tu palabra y dice esto. Y claramente, ¿verdad? Así lo que tú dices es verdad, porque lo estoy mirando. Yo, ¿verdad? En el mundo estoy mirándolo en personas, estoy mirando en situaciones, en mi familia, en mis hijos. Porque en todo nosotros podemos mirar lo que dice la palabra. Si nosotros ponemos verdad, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría, Él siempre nos va a mostrar con su palabra lo que está pasando en nuestras vidas. Aún para servir las mesas, los que lo hicieran debían tener ciertas cualidades especiales. Es así como se eligen 7 varones, dice la palabra, entre los cuales estaba Esteban. No sabemos en qué momento él pudo haber sido salvo. Es muy probable que su conversión haya tenido lugar en los primeros días de la iglesia primitiva. ¿Se acuerda cuando vino el Espíritu Santo, verdad? El día de Pentecostés. La palabra no lo dice, pero podemos creer que ya él ya tenía tiempo en el Evangelio para que fuera un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que tuviera ese poder y esa unción sobre su vida. Es porque él estaba caminando correctamente ante los ojos de nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero lo que sí se da a entender es que cuando escogieron a esos hombres que debían de administrar la ayuda a los pobres de la comunidad cristiana, Esteban fue el primero que ellos escogieron, solo por su testimonio. Hermanos, por el testimonio que él había dado, él fue escogido primero ante todo lo demás, porque así el Señor lo puso, el Espíritu Santo lo reveló. Yo siempre lo digo, podemos nosotros dar profecías, podemos nosotros decir, pero es la persona que decide si esa profecía se va a cumplir, si se someten a la voluntad del Padre. Nadie puede ser levantado que el Señor no levanta. Y si son, no va a funcionar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no es la voluntad del Padre. Cuando es la voluntad del Padre, esa persona que es levantada, se mira, hay un crecimiento en ellos, hay un hambre para estar más con el Señor, para ser más cercano, para hacer más la obra del Padre. Eso es lo que nosotros necesitamos esa hambre y esa sed y ese quebrantamiento para estar más cerca de nuestro Maestro. Esta fe no solo tenía que ver con su creencia y la aceptación intelectual de la verdad, sino también con la eficaz que era su oración. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones especiales de Dios. Hermanos, una persona que no ora, una persona que no tiene una vida de oración, no es una persona que va a tener ese aceite del cielo. ¿Por qué? Porque si no hay comunión con tu Creador, con tu Hacedor, si tú no dedicas ese tiempo, si no tú dejas las cosas del mundo, las cosas mundanas y no te acercas al Señor, Él es un caballero, como dice mi hermano Carlos. Él no te va a forzar, Él va a estar esperando, Él está ahí, siempre ha estado ahí. Lo que nos pasa es que nosotros no le damos ese tiempo, no le damos esa importancia, ese primer lugar en nuestras vidas. Entonces, en veces queremos nosotros, ¿verdad? Padre, haz los prodigios, los milagros, úsame a mí, que yo sea ese vaso de honra, ese instrumento escogido, pero no queremos pasar tiempo con Él. ¿Y cómo vamos a saber los misterios si no pasamos con el Padre? ¿Qué nos va a revelar el Espíritu Santo si nos llenamos de cosas que no son espirituales? Por eso nosotros siempre tenemos que estar buscando, velando, orando constantemente. Hagamos ese tiempo. Yo sé que hay cosas cotidianas que hacer. Hasta los pastores tienen que hacer cosas cotidianas. Pero ahí en medio de eso estamos buscando el rostro del Señor. Estamos buscando, ¿verdad?, hacer la obra del Padre. Si nosotros de verdad pudiéramos entender, la obra no la hacemos nosotros, la hace el Dios. Cuando digo yo hacer la obra, quiero decir orar, estar pendiente, ¿verdad? Si hay una necesidad, siempre estar ahí, hermanos. En veces es tiempo, es tarde, pero si hay una necesidad, tienes que estar dispuesto. En veces es temprano, lo mismo. Si el Señor te levanta a la madrugada, dispón tu tiempo. Ahí ponte tú a orar y clamar y gemir, porque solo el Señor sabe lo que está pasando y lo que el Señor está haciendo para prepararte para lo que va a pasar también. La fe es un don de Dios, la palabra lo dice.
y también es una virtud que se cultiva en el corazón del creyente y es indispensable para el servicio y el desarrollo de la vida cristiana. Porque por fe andamos, no por vista. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 7. Esteban era un varón, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. Esto se logra solo a través de una vida consagrada, santa y útil al Señor. Solo, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que quebrante esos altares, esos pecados en nuestra vida, pidiéndole perdón a Él si le hemos fallado y pidiéndole que nos ayude a nosotros, porque aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Yo no me considero parte de este mundo. Yo soy peregrina, yo aquí estoy nomás visitando, porque al final yo quiero estar con mi Padre. Al final yo quiero estar en esa morada celestial. Esa es mi promesa. Pero yo tengo que cumplir requisitos para llegar a esa promesa. Hay cosas que tenemos que disponer en esta vida para poder estar allá en la eternidad, con toda nuestra familia en Cristo y con nuestro Hacedor y Creador. Abba Padre, nuestro Padre. ¿Quién no quisiera estar con sus padres si no están aquí en esta tierra? ¿Quién no quisiera una oportunidad más? Pues el Padre nos da una oportunidad más. Todos los días de nuestras vidas nos da una oportunidad nueva para estar en su presencia. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, escuchen eso, hermanos, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Sí, la palabra es dura, ¿verdad, hermanos? Pero saben, yo creo que es más duro quedarse aquí en este mundo después de que el Señor venga por su iglesia. Creo que eso es más duro todavía, saber que nosotros tuvimos una oportunidad y no, de verdad, no hicimos lo que el Señor dijo que teníamos que hacer. Dice versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es impresionante lo que Dios puede hacer cuando encuentra un individuo dispuesto a servirle. No hay límites. ¿Sabe quién pone límite? Nosotros. El Señor no tiene límites. El Shaddai, el Dios del imposible, el que hace los prodigios y las maravillas, ese es nuestro Padre. Pero nosotros lo limitamos. ¿Por qué? En vez de lo limitamos por falta de fe, en vez de lo limitamos porque lo mismo no lo buscamos en el aposento, no rendimos nuestra vida. Si nosotros rendiéramos todo al Señor, ¿qué es lo que el Señor no pudiera hacer? Te aseguro que levantara a esos de la silla de ruedas. Te aseguro que sanara a los enfermos, que librara a los cautivos. El Señor todo lo puede hacer si nosotros estamos dispuestos a hacer todo para su reino. Se describe la grandeza del ministerio de Esteban, a pesar de ser de tan corta duración, no como que estuvo años, no, estuvo un poco de tiempo, lo que dice la palabra, de lo que conocemos de su vida, pero cosas grandes se hicieron a través de la vida de este siervo. Las virtudes celestiales que llenaban el corazón de este gran siervo de Dios eran la gracia y el poder. Provenían del Espíritu Santo que habitaba en él. No hay otra clave, es el Espíritu Santo que va a fluir y que va a dar lo que el Señor necesita que sea dado a las almas, al pueblo, a las generaciones, a las familias. El enemigo ha plantado en nuestra mente que nosotros no somos nada y no podemos hacer nada. Sí, no podemos hacer nada, pero tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Un Dios que es grande y temible. Un Dios que ha ganado nuestras batallas, que nos ha dado la victoria y que nos lleva de gloria en gloria. Eso era suficiente para que Él realizara, dice la palabra, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es necesario que nosotros empecemos a servir a Dios y a los suyos, especialmente a los más necesitados, para que Él nos dé más de su gracia y poder. Porque es que la palabra dice, sobre todo vístense de vínculo de amor. El amor por el prójimo, que es el segundo mandamiento de la palabra.
porque el amor nos va a acercar a la necesidad de los demás. El amor nos va a hacer más sensibles a lo que están pasando, las almas, las personas, los inconversos, los perdidos. Es ese amor que el Señor reflejó cuando Él estuvo aquí en este mundo, y es el amor que Él quiere que nosotros también tengamos cuando estemos haciendo la obra de Él. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La llenura que él tenía, nadie podía, ¿verdad?, decir que no estaba ahí, que no era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de sus labios. Libertos, los judíos que en el año 63 antes de Cristo, habían sido llevados por Pompeo a Roma como prisioneros a la guerra para que le ayudaran a triunfar en la guerra. Y luego que eso pasó, ellos fueron libertados, por eso se llamaban los libertos. En Cirene dice la palabra, donde los judíos formaban una gran cuarta parte de la población. Había muchos judíos, pero no estamos hablando de judíos convertidos, estamos hablando de judíos, ¿verdad?, que no recibían la palabra del Señor. Dice la palabra Alejandría, ahí vivía una gran colonia de judíos. Esteban, con la sabiduría de lo alto, presentó argumentos claros y convincentes. ¿Por qué? Porque venía de parte del Espíritu Santo. Esteban ganó el primer debate, pero le costó su vida. Dijimos, ¿verdad? Es el primer mártir de la iglesia de Jerusalén. No obstante, la palabra de Dios salió victoriosa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas capítulo 21, versículo 15. Era de esperarse que iba a haber oposición de parte de los judíos. Este tercer brote de persecución y de violencia fue iniciado por los segmentos ya mencionados en la ciudad. Eran de otros países y eran 5 diferentes sinagogas que se unieron para venir en contra de Esteban y de la palabra que él estaba predicando. Es evidente que Esteban estaba siendo usado directamente por el Espíritu. Nosotros tenemos que luchar por adquirir más habilidades y más conocimientos, pero si eso no se consagran al Señor, de nada sirve. ¿Verdad, hermanos? Hay gente muy inteligente, pero son ateos. Hay gente, ¿verdad?, que han sido dotados, pero no creen en la palabra del Señor, o creen en cierta parte, sino que en otras partes de la Biblia. Es la realidad. Dejémonos que el Señor nos use en su obra como usó a Esteban. Nadie podrá hacernos frente, dice la palabra. Nadie, porque el Señor es el que va a hacer la obra. Dice el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Se acuerdan, verdad? Que el Señor había dicho, ¿verdad?, que este templo sería destruido en 3 días. Pero está hablando del templo, está hablando de su cuerpo. Y que iba a ser, ¿verdad?, hecho de vuelta. Sobornaron a unos para que dijesen. Sobornar a alguien es corrompirlo con dádivas. Dinero, ¿verdad? Pagarles a las personas para que hagan algo ilícito o inmoral. Dice palabras blasfemas. Blasfemar es decir injurias, insultos, maldiciones contra Dios y contra las cosas santas, o contra las personas, ¿verdad?, que están viviendo en esa santidad, que están haciendo conforme a la palabra. Levantaron al pueblo, dice la palabra. Esta palabra es el acto de mover o levantar el ánimo de alguien
para que cause agitación y escándalos, para que los demás vayan en contra de la voluntad de esa persona, ¿verdad? Es lo mismo, es una persona que se levanta diciendo falsedades, solo porque el emocionalismo ha venido a ellos. Eso es algo que siempre la pastora predicaba en contra del emocionalismo. De momento, aleluya, gloria a Dios, salimos de la puerta y somos otra persona. Estamos en la casa y no vimos la palabra. No podemos ser así. Tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Firmes, firmes sobre la palabra y la roca del Señor. Se destruiría este lugar. Esta misma mentira la habían usado los judíos para calumniar y acusar a Jesús de blasfemia contra el templo. Bien se ha visto, cuando los hombres no pueden vencer con la razón, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos? Echan mano a mentiras, a la violencia y a la corrupción, a la fuerza bruta. Cuando las cosas lógicas ya no trabajan, la gente empieza a mentir, hermanos. Discúlpenme, pero es verdad. Y no estoy hablando solo de los inconversos, estoy hablando de los según cristianos. Empiezan a decir falsedades para que los demás le crean a ellos. Y como nosotros los cristianos sabemos que el Señor es el que pelea nuestras batallas y el que da el pago, muchas veces nos quedamos nosotros callados. Porque sabemos, ¿verdad?, que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y Él dice, ora por ellos. Dios no sabe qué están haciendo, perdónalo, ¿verdad? Quizás nunca han venido. Como siempre el pastor dice, a ese encuentro personal con el Señor. Quizás no han tenido ese nuevo nacimiento. Solo son ellos mismos pensando que son cristianos, pero en realidad un cristiano no es alguien que se levanta en contra de la obra del Señor. Nunca en la Biblia he visto yo un lugar donde dice que un cristiano se levanta en contra de la obra del Padre. Es la verdad. Porque eso no trabaja. Porque una casa dividida no puede estar unida. Y eso es lo que el enemigo viene, a desunir para que la casa se caiga. Pero más no saben que la roca es la que está fundada esa casa. Y no será caída, y no será destruida, porque es solo por la misericordia y el respaldo del Señor que sigue adelante la obra, hermanos. Los opositores de Esteban se vieron frustrados, porque no podían resistir, dice la palabra, la sabiduría y el valor de este gran exponente del Evangelio. Los judíos de las sinagogas mencionadas se confabularon, ellos se juntaron para pagar a gente que se prestaran como instrumentos de engaño, de mentira, para acusar falsamente a Esteban. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Más claro el Señor nos puede decir que tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Se repite la acusación que habían hecho contra Jesús de decir que destruiría el templo. Y ya sabemos que esta era una manera, ¿verdad?, de hablar de su propio cuerpo. Cuando Él dijo, Cristo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, versículo 19. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2, versículo 21. Esteban jamás había dicho, hablado nada que ofendía a Dios. Pero ellos usaron eso, excusa, levantar el ánimo del pueblo y el Sanedrín contra él, donde estaban, ¿verdad?, los más poderosos de todos ahí, juzgando lo que Esteban estaba diciendo. Dice versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. Como el rostro de un ángel. Estaba la presencia de Dios, estaba el Espíritu Santo ahí, no lo podían negar. Incluso incrédulos eran ellos, pero el Dios estaba manifestándose y estaba Él, ¿verdad?, enseñándoles lo que estaba pasando en ese momento. El Señor deja huellas, grandes huellas, en aquellos que se acercan a Él. Una persona marcada por Cristo es una persona agradecida. Es una persona que entiende que la vida que tiene es solo para el Señor. La transfiguración de Esteban hablaba no solo de la llenura que poseía él del Espíritu Santo, sino también de la similaridad que él tenía con el Maestro. ¿Se acuerdan de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, verdad? También.
Lo habían acusado como a Jesús. Ahora se manifestaba en él la gloria celestial, porque dice la palabra, vieron su rostro como el mismo de un ángel. Más tarde, al morir, había otro elemento de semejanza a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él pidió perdón por sus verdugos, por sus enemigos, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Ahora, hermanos, hay que examinarnos cuántos de nosotros pidiéramos perdón por los pecados de nuestros enemigos. En un tiempo, un momento tan difícil, incluso ahora, las personas, ¿verdad?, que nos han calumniado, que han dicho mentiras, que nos han puesto por lo más bajo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos pedirle al Señor que los perdonara? Eso es algo que de verdad tenemos que analizar y nosotros tenemos que trabajar a llegar a ese punto, para tener ese corazón y esa conciencia como el Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ahora, Esteban, frente a lo irresistible, ellos estaban frente a lo irresistible del semblante de Esteban, pero no había en Esteban ni temor, no había miedo, ni había odio. Algo que ellos no pueden entender, ¿verdad? De todo lo que le estaban haciendo, el siervo de Dios no tenía nada malo en su corazón, porque él conocía la palabra y conocía, ¿verdad?, que si él moría y moría para Cristo, ¿qué es lo que el Señor iba a hacer a través de su vida? La paz que moraba en él, lo más profundo del corazón de Esteban, brotaba a flor de piel para convencer a sus enemigos de que no importa la circunstancia que puedas estar pasando, si estás en la voluntad de Dios, no hay por qué preocuparse. Esa es la clave. Si estás en la voluntad de Dios, no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué preguntarte si estás haciendo lo correcto. Pero eso es la clave, estar en el centro de lo que el Señor necesita que tú y yo hagamos en todo tiempo. Los enemigos de la cruz no quedarían tranquilos hasta no ver más sangre derramada. Esta fue la primera vez que ellos se habían disponido a derramar sangre cristiana después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Esteban recordaba las palabras de Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo. Mateo capítulo 10, versículo 28. Ciertamente, ¿verdad?, esas palabras él estaba pensando en ese momento, que sabía que su vida iba a ser quitada de aquí, de esta tierra. Dice el capítulo 7 de Hechos, versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Duro de cerviz, dice la palabra, de cuello duro como el buey que no recibe el yugo. Incircuncisos de corazón de oídos, se refiere a esos corazones duros, cerrados, y esos oídos sordos a la verdad de Dios. Podemos predicarle a muchas almas, pero no todas van a recibir la palabra. Hay personas que han cerrado, ¿verdad?, sus oídos, su corazón, su espíritu, su alma, para recibir la semilla de Cristo. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías capítulo 6, versículo 10. La ley por disposición de ángeles, dice la palabra. Esto se refiere sin duda a la mediación de los ángeles en la entrega de la ley al pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
fue herida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, el Señor Jesucristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Jeremías capítulo 1, versículo 18 a 19. Esta es la confianza que los siervos de Dios tienen para denunciar el pecado, así como el Señor lo ha demandado. ¿Cuántos pecados denuncia con toda vehemencia el Señor? Los acusó, dice la palabra, de duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos. Esto se refiere a la actitud de rechazo y resistencia al mensaje de Dios enviado por el Espíritu Santo a través de todos los profetas. ¿Qué hacían? El profeta venía, le daba una palabra que no les gustaba, lo mataban. Así de sencillo. Todos queremos escuchar, vas a ser prosperado, vas a ser rico, vas a ser aquí, te va a bendecir. Pero cuando te dicen, necesitas cambiar tu vida, estás viviendo mal, el Señor te está llamando, no quiere que te pierdas, por esta otra oportunidad. La palabra era para allá, no era para acá. ¿Cierto o falso, hermanos? Así somos, ¿verdad? No queremos agarrar lo que es, eso es lo mejor, la corrección, porque si el Señor te está corrigiendo, ¿sabes qué quiere decir eso? Que eres su hijo, que eres su hija, que te ama, que quiere que tú estés allá con Él al final. Eso es lo más precioso. Cuando Dios me corrige a mí, yo le digo, gracias Dios. De mi palabra no pasa una murmuración. Ni mi palabra no pasa, no, voy a renegar. No, gracias Padre, porque tú me amas tanto, que tienes misericordia y piedad de mí, que me estás corrigiendo para que yo no pierda mi vida y mi salvación. Esa debe ser nuestra actitud. Gratitud ante todo con el Señor. Los condenó como hijos de los que mataron a los profetas que anunciaban la venida del justo, dice la palabra, del Hijo de Dios. En forma gradual nos lleva al tercer paso y nos declara el Señor entregadores y matadores de Jesús, quien el Padre había enviado como el Mesías y como el Salvador sobre el mundo. Finalmente denuncia la hipocresía de ellos y los declara transgresores, pues aunque recibieron la ley por disposición de los ángeles, como dice la palabra, no la guardaron. ¿Qué dice la palabra? Guarda mis mandamientos, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Para qué? Para que las hagamos y las pongamos en práctica. Este sermón quizás no se van a acordar, pero si ustedes van a la casa y escudriñan, ustedes se van a acordar de lo que ustedes están mirando en ese momento, de lo que se habló aquí. Si ustedes van y miran este video de vuelta y dicen, sí, el Señor me habló, yo quiero acordarme de lo que el Señor me dijo en ese momento. ¿Para qué? Para hacerlo real en mi espíritu y para no olvidarme de esa palabra de parte del Señor. Dice versículo 56 del capítulo 7. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo, en ese momento pues era Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿Verdad? Ciertamente se fue con el Señor porque hasta el último momento su corazón estaba limpio ante la presencia del Padre. El mensaje había trascendido los límites para estas personas que estaban ahí en la sinagoga. Los del concilio, los escribas, los testigos falsos, porque eso eran testigos falsos diciendo mentiras en contra de Esteban. Y otros crujían los dientes, dice la palabra, como fieras al oír las agudas y contundentes palabras de Esteban.
La hipocresía religiosa de los judíos se ve en que ellos siguieron la letra de la ley a sacar a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. Escuchen este versículo. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedreado toda la congregación. Levítico capítulo 24, versículo 14. Ellos siguieron en pie a la letra lo que les convenía, pero no era lo que el Señor quería que ellos hicieran. Las dos oraciones de este agonizante siervo de Dios solo se escuchaban de los labios del Cristo crucificado. Perdónanos, no saben verdad lo que hacen ellos. La confianza de Esteban al momento de morir es una gran esperanza para todo aquel que muere en los brazos de su Salvador. El primer mártir de la fe fue nuestro hermano Esteban. Las virtudes conferidas a Esteban, la fe, la unción, la gracia y el poder, están disponibles para todos nosotros los cristianos. Pero como él, tenemos que empezar a servir con todo nuestro corazón para poder sentir esa misma llenura de Dios. La visión de Esteban en el momento de su muerte es una revelación de la Trinidad y del camino al cielo para el que quiera ir, todo siervo fiel del Señor Jesucristo. No hay más que decir. Un ejemplo para cada uno de nosotros, que quizás nunca vamos a tener que entregar nuestra vida por nuestra fe, pero hubiéramos de vivir como que así fuera. Como que si nosotros no vamos afuera y predicamos la palabra y no hacemos conforme la palabra, así también nuestra vida va a ser perdida y no vamos a ir a la morada celestial, no vamos a estar con nuestro Señor.